anunciado semanas atrás, hoy damos inicio a una nueva serie de predicaciones acerca de los profetas menores. Me han concedido el enorme privilegio y responsabilidad de dar apertura a esta serie. Así que quiero pedirles por favor que se dirijan junto conmigo al libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas. Pero antes de todo, vayamos delante del Señor en oración. Padre, estamos delante tuyo nuevamente esta mañana. Señor, agradeciéndote por la oportunidad y privilegio que nos concedes de estar aquí, en el lugar donde tú has dispuesto en este tiempo que tu iglesia te adore. Pero también, Señor, pidiéndote que seas tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, guiando este tiempo de predicación. Sabes los desafíos que se presentaron, Señor, al preparar este mensaje, pero te agradezco, Padre, por la fidelidad tuya y a través de mis hermanos también que estuvieron orando por este tiempo. Oh Señor, te entregamos a ti para que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, ayudándonos a aplicarlo en nuestra vida. Y que juntos podamos salir gozosos de este lugar por el inquebrantable amor de nuestro buen Dios. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido todo esto. Amén. Hermanos, ¿alguna vez hemos sido quebrantados por alguna historia de amor que hayamos leído o que hayamos visto? ¿Te parece familiar tal vez los nombres de libros como Romeo y Julieta, Ana Karenina, o Orgullo o Prejuicio, o tal vez la película famosa Titanic? Sin embargo, hermanos, muy pocas historias de amor tan grande han sido contadas que han causado el impacto y la sorpresa como la que encontramos en el libro del profeta Oseas. En ninguna parte de las Escrituras encontramos una historia de amor como esta. Por supuesto, no me refiero al matrimonio entre Oseas y Gomer, sino al profundo amor de Dios para con su pueblo, manifestado detrás de esta preciosa historia, detrás de este libro precioso. Lo que vamos a ver alrededor de todo este libro, hermanos, y lo que quiero que tengamos en mente es esta idea que se extrae de este libro, la idea principal de que Dios permanece fiel a su pacto, incluso cuando nosotros somos infieles. Sin embargo, Dios, porque es fiel, debe castigar el pecado. Y eso nos demuestra su fidelidad, su amor incondicional, los cuales están disponibles para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, esa preciosa historia de amor lo vemos a la luz del inquebrantable amor de Dios, que precisamente es el título de este mensaje descrito en el libro del profeta Oseas. Estaba viendo de qué manera puedo distribuir, porque hoy se estará compartiendo todo el libro. No se preocupen que vamos a respetar el tiempo. Son 14 capítulos que van a ser resumidos solamente en 3 horas, pero no se preocupen. Estuve viendo la forma en cómo estructurarlo de tal manera que podamos comprenderlo juntos. Entonces, el libro y esta exposición, esta prédica va a estar dividida en 4 actos. El primero es una historia de amor inquebrantable que lo vamos a ver en los capítulos del 1 al 3. El segundo acto o la segunda escena, Dios va a exponer las causas y consecuencias de una terrible infidelidad. Esto lo vamos a ver en los capítulos 4 y 10. Y en este tercer acto, en los capítulos 12 al 13, vamos a ver cómo esos amores e infidelidades
nunca cambian. Y finalmente, en los capítulos 11 y capítulo 14, como cuarto acto, vamos a ver una relación restaurada debido al inquebrantable amor de Dios. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿quiénes fueron los profetas menores? Los profetas menores son una compilación de 12 libros en el Antiguo Testamento, 12 profetas, y estos fueron llamados así considerando el tamaño de los libros y no por su contenido. No porque eran ellas menores de edad o menores en importancia que el resto de los profetas. De estos profetas, 9 de ellos ministraron a Israel antes del exilio babilónico y 3 de ellos después del exilio, o conocidos comúnmente profetas postexílicos. Lo que había sucedido hasta ese momento es que Dios había profetizado juicio sobre su pueblo debido a la infidelidad, y una de las cosas que ellos habían experimentar o que ellos debían experimentar debido a su infidelidad era el exilio. Dios había declarado este juicio para ellos. Los profetas del exilio llamaron al pueblo de Dios a 4 cosas importantes que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. En primer lugar, ellos llamaron a reflexionar porque habían quebrantado su pacto. En segundo lugar, los profetas llaman al pueblo a arrepentirse por su infidelidad. En tercer lugar, estos profetas advirtieron sobre el castigo que iban a recibir. Para finalmente, estos profetas ofrecieron una promesa de restauración y esperanza después del juicio. Esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos 14 capítulos del libro del profeta Oseas. Y quiero que tengamos en mente esa composición porque regularmente se va a ir repitiendo también en los siguientes profetas. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie. Pero para posicionarnos donde nos encontramos en este libro, dice Oseas capítulo 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Lo que está haciendo en primer lugar el autor nos está situando en su contexto histórico. Y el libro de Oseas, hermanos, es una compilación de alrededor de 25 años de predicaciones y escritos del profeta Oseas. Tenemos que recordar que las 12 tribus de Israel, ellos fueron divididos en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, donde 12 de esas tribus fueron divididas al sur y 2 de ellas al norte, que fueron llamados posteriormente el reino de Israel, y las otras 10 el reino de Judá. El ministerio del profeta Oseas tuvo lugar alrededor de aproximadamente 200 años después de la división del reino del sur, el reino de Judá. El imperio asirio, lo que había sucedido era que el imperio asirio había arrasado y había destruido Israel en el año 722 a.C. Y el ministerio del profeta Oseas, hermanos, tuvo un periodo de alrededor de aproximadamente unos 40 años durante los reinados, como él lo menciona ahí en el versículo 1, el reinado de Usías, el reinado de Jotam, el reinado de Acaz y de Ezequías por el lado del sur, el reino de Judá, y por el lado del norte, Israel, el rey Jeroboam II. Y este rey Jeroboam II había sido considerado uno de los peores reyes de Israel.
en un periodo de profunda agitación del pueblo, como los menciona aquí en el versículo 1. ¿Qué había sucedido? Estos reyes eran reyes aparentemente poderosos, pero débiles, porque ellos de ambos lugares, sur y norte, ellos repetidamente estaban buscando alianzas con sus vecinos paganos, en lugar de buscar la ayuda que proviene del Señor. Ellos estaban intencionalmente buscando ayuda de alianzas con otros pueblos paganos. ¿Qué sucedió después de esto? Esto trajo como consecuencia que el imperio asirio arrasara y destruyera Israel en el año 722 antes de Cristo. Ahora, ubicados ya en el contexto, vamos a abordar la primera parte, el primer acto, una historia de amor inquebrantable. Esto es manifestado aquí en el libro del profeta Oseas a través del matrimonio de Oseas y Gomer. Seguramente hemos escuchado mucho acerca de esta historia, ya que es una de las más conocidas que nosotros vemos en ese matrimonio entre Oseas y Gomer como una poderosa ilustración de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos que dice en Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Inmediatamente, cuando leemos esta porción de las Escrituras, muy posiblemente trae a nosotros una serie de emociones. Dios está llamando a Oseas a que tome una mujer ramera. Y no solamente con ella, que tome por mujer a ella, sino que está describiendo: y ten con ella hijos de prostitución. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Qué fuerte lo que está haciendo, lo que está diciéndole Dios que Oseas haga. Esta misma ilustración del matrimonio lo vemos también que Dios lo usa en el Nuevo Testamento para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Lo que está haciendo Dios es, Dios está comparando su relación con Israel con un matrimonio, donde Él se representa como un esposo fiel, que Él los rescató de la esclavitud al pueblo de Israel y estableció un pacto con ellos. Este pacto que hizo Dios con Israel, Dios les demandó una fidelidad exclusiva al pueblo. Recordarán lo que sucedió, ¿verdad? Dios los libertó soberana y poderosamente de la esclavitud de los egipcios. Hizo un pacto con el pueblo, pero ese pacto incluía una fidelidad exclusiva de parte del pueblo para con Dios. Sin embargo, lo que vemos que sucede después es algo terrible. El pueblo se aparta. Lo que está haciendo Dios con el libro que tenemos por delante, con el texto que acabamos de leer hace un momento, vemos que sucede algo terrible. Oseas toma por mujer a Gomer y Gomer comete adulterio. Gomer traiciona la fidelidad al pacto con Oseas. Y lo que Dios está tratando de demostrar o mencionar con esto, Él lo que está haciendo es simbolizando la relación entre Dios e Israel. Dios, como esposo fiel, respetó su pacto de fidelidad. Sin embargo, Israel lo traicionó completamente.
Esto lo vemos en la infidelidad de Gomer. En el capítulo 2, por ejemplo, versículos 1 al 3, nos dice el profeta Oseas: digan a sus hermanos Anmí y a sus hermanas Ruamá, discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. ¿Qué es lo que había sucedido con Israel? ¿Qué había pasado con ellos? Dios los había llevado de la tierra a la tierra que Él les había prometido, ¿verdad? Dios había cumplido su pacto que Él había hecho con Israel. Él fue fiel a su pacto, pero el pueblo Israel, en lugar de agradecerle, en lugar de ser fiel al pacto, ¿qué hicieron ellos? Ellos se enriquecieron con las riquezas, valga la redundancia, de los pueblos que conquistaron, y Dios les había dicho que ninguna de esas riquezas podían ellos quedarse. No solamente se enriquecieron, sino que también usaron esas riquezas para adorar a Baal. Entonces estamos viendo hasta ahora que Dios fue fiel a su pacto, los llevó a la tierra que Él les había prometido. Sin embargo, Israel lo traicionó completamente. No solamente se entregaron a la idolatría, sino también, como dice en las palabras de Oseas, el pueblo se prostituyó, entregándose a los dioses paganos. Israel quebrantó ese pacto que había hecho con Dios. Él se entregó a los ídolos. Los versículos 4 y 5 del capítulo 2 nos dicen también, Dios ejecutando eso, hablando acerca de lo que había sucedido: tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Estamos viendo cómo Dios está ejecutando un juicio contra Israel porque se prostituyó entregándose a los ídolos, traicionando el pacto que hizo con Dios. Sin embargo, lo que sucede luego es el inquebrantable amor de Dios por su pueblo. Hasta ahora vemos que Dios tenía posiblemente dos opciones. Una de ellas era romper el pacto que el pueblo había quebrantado. Una opción. Pero la otra, Dios decidió tomar la otra, que es buscar a Israel y renovar. Muchas gracias, hermano. Buscar a Israel y renovar su pacto con ellos, aún a pesar de su infidelidad. A pesar de la infidelidad de Israel, lo que hace Dios va en busca de ellos de nuevo, renueva su pacto, porque Él es un Dios de amor, de compasión y de fidelidad. Él decidió mantenerse fiel al pacto que hizo con el pueblo. Aún a pesar de que el pueblo se prostituyó, el pueblo se entregó a la idolatría. ¿Qué movió al Señor? ¿Qué motivó a responder de esa manera? Fue solo su profundo amor, compasión y fidelidad a su pacto. Eso lo vemos en Oseas capítulo 2, versículos 19 al 20. Te desposaré conmigo para siempre. Sí,
te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Wow. Qué precioso lo que estamos viendo, hermanos, hasta aquí. Dios decide amar a su esposa infiel. Luego vemos a partir del capítulo 3 que Dios le pide a Oseas que restaure esa relación con Gomer a pesar de lo que había sucedido. Él le pide, búscala. Él le dice en el capítulo 3, versículo 1, entonces el Señor me dijo, dice Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de ellos, se vuelve a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Versículo 2, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. No solamente le está diciendo Dios a Oseas que busque a Gomer, sino también que pague el precio por ella, que pague el precio por sus amantes, y que se comprometa en un profundo amor con ella. Dios está reflejando a través de este inquebrantable muestra de amor cuán comprometido Dios está con su pueblo. En los versículos 4 al 5, Dios anuncia una restauración futura. No solamente está restableciendo su pacto, sino que finalmente habrá una restauración futura. Dios perdona la infidelidad de su pueblo y le promete que aún a pesar de todo lo que ya estaba sucediendo y de lo que iba a suceder más adelante, el exilio de Israel, pero también Él está prometiendo, en los versículos 4 y 5 vemos una restauración futura, donde Israel volverá a su Dios, donde Dios les otorgará posteriormente un nuevo rey, el rey mesiánico del linaje de David, y que iba a usar a su esposa Israel para que no solamente sea de bendición para ella, para su pueblo, sino también que a través de ellos traiga bendición a todas las naciones de la tierra. No sé si se están dando cuenta que hasta aquí lo que Dios está haciéndole recordar a Israel es aquella promesa que le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. Dios está siendo fiel a su pacto. Y es donde encontramos en esos 3 capítulos esa representación de el amor redentor de Dios para con su esposa infiel, Israel. Pero no solamente eso, sino que debido a su pecado iba a traer severas consecuencias para con ella. Pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Estamos viendo a Dios en todo su esplendor. Tenemos como segunda sección o segundo acto que luego en los capítulos 4 al 10, Oseas va a hablar acerca de las causas y consecuencias de aquella terrible infidelidad. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que el pecado trae consecuencias.
Y Dios, como un Dios de amor, tiene que castigar el pecado. Y eso es lo que hace peligroso del pecado, que te ofrece mucho, pero detrás hay consecuencias que ninguno de nosotros puede imaginar. Pero las Escrituras nos dicen que lo único que va a traer el pecado es destrucción a nuestra vida. Va a romper y quebrantar nuestra relación con el Señor. Vamos a ser como aquella esposa descrita en ese libro. Nos vamos a entregar y nos vamos a prostituir a nuestros pecados. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos entregamos al pecado. Usando esta analogía del libro que estamos viendo, del libro del profeta Oseas. Dios tiene que castigar la terrible infidelidad del pueblo de Israel. Oseas va a exponer esas causas y consecuencias de esa infidelidad. En el capítulo 4, versículo 1 dice: escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo que está haciendo aquí está destacando la hipocresía en su adoración. Lo que está destacando también es la confianza, está exponiendo la confianza que ellos están teniendo en aquellas alianzas políticas en lugar que Dios. Hay una palabra interesante que usa el profeta, que es que ahí se dice conocimiento, en hebreo es yada, pero lo que quiere decir esa palabra, hermanos, y lo que está diciendo el profeta Oseas al mencionar ni conocimiento de Dios en la tierra, él está llevando a pensar al pueblo de Israel que ese conocimiento va más allá de un conocimiento intelectual. El Señor quiere que su pueblo lo conozca más que intelectualmente. Él quiere que su pueblo lo conozca de manera personal a través de una relación íntima de Él con su pueblo. Ese es el verdadero conocimiento que Dios quiere que su pueblo tenga para con ellos. Que su pueblo tenga para con Él. Y en el versículo 6 del capítulo 4 lo dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, le dice a Israel, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios está emitiendo un juicio debido a la infidelidad de Israel. Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar la infidelidad de su pueblo. Vemos en todo este capítulo 4 que Oseas está denunciando la infidelidad de Israel. Él está poniendo en evidencia la hipocresía de este pueblo. Por un lado, están usando las riquezas para ofrecerlas en sacrificio a Dios, pero también esas mismas riquezas ellos lo están usando para ofrecer a los dioses paganos, a Baal. Qué hipocresía tan grande la del pueblo. Qué hipocresía. Están acercándose al templo para presentar sus sacrificios, pero después van a entregarse a sus ídolos. Por eso es que Dios dice que prefiero obediencia antes que sacrificio. Hermanos, porque nosotros podemos estar acá ahora delante de Dios, levantando manos santas, pero luego estar entregándonos completamente al pecado. ¿Y qué está poniendo en evidencia eso?
que nos estamos prostituyendo en el pecado, usando la referencia que menciona aquí. Hermanos, no estoy usando palabras que no estén en nuestro texto. Pueden parecer fuertes, pero eso es lo que evidencia cuando rompemos el pacto con Dios. Está exponiendo la confianza en las alianzas políticas en lugar de depender de la protección que solamente puede venir de Dios. Pero también les advierte que si confías en estas alianzas, pues ellos te van a traicionar. Vas a perder tus tierras. Dios les advierte constantemente. Pero ellos prefieren entregarse a su pecado. Una y otra vez, una y otra vez. Y pasamos a la tercera sección o al tercer acto que encontramos en los capítulos 12 al 13. Amores e infidelidades que nunca cambian. En estos capítulos, Osea va a compartir algunas secciones, algunas lecciones que había pasado en Israel en el pasado, para mostrar cómo ellos habían sido infieles. No solamente su infidelidad se evidenciaba en esa época, sino su infidelidad provenía desde el principio. Lo que hace aquí en el capítulo 12, versículos 1 al 4, él está trayendo a acotación la traición y la mentira de Jacob al robar la primogenitura de su hermano Esaú. También lo que está trayendo a la memoria y exponiendo al pueblo de Israel es aquella referencia del pueblo de Israel cuando se rebeló contra Moisés en el desierto, donde después de que Dios llamó a Moisés para que le entregara su ley, ellos decidieron no solamente quejarse contra Dios, sino adorar a un becerro de oro. Eso lo vemos en Oseas capítulo 13, versículos 1 al 6. Pero también lo que está haciendo el profeta Oseas es acusando a Israel por elegir a Saúl como rey. Pero sabemos los resultados que trajo posteriormente al pueblo. Oseas capítulo 13, versículos 10 al 11. Lo que está haciendo el profeta es exponer a Israel que desde el principio ellos han sido infieles a su pacto y que ahora Dios juzgará por apartarse del único Dios verdadero. Por ejemplo, en Oseas capítulo 13, versículos 15 y 16, dice el profeta: aunque él florezca entre los juncos, vendrá el viento solano, viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encinta. Dios está declarando juicio por la infidelidad del pueblo. ¿Qué esperanza hay para el pueblo ahora? ¿Qué esperanza? Si toda esperanza aparentemente está quebrantada por la infidelidad del pueblo. Y nos vamos al último acto. Una relación restaurada debido al inquebrantable amor de Dios. Ya en el capítulo 3, en los versículos 4 y 5,
Oseas había mencionado que Dios iba a restaurar su fidelidad para con el pueblo, que Dios iba a restaurar e iba a ir a buscar a su pueblo aún a pesar de quebrantar su pacto. Y en el capítulo 11 lo que tenemos por delante es algo sumamente precioso y conmovedor, donde Dios de alguna manera se representa a sí mismo como un padre amoroso, que se representa a sí mismo como un padre que está preocupado por su hijo Israel. Pero ¿qué sucedió con este hijo? Luego, pues este hijo creció, se rebeló contra su padre y después lo abandonó. Vamos, que dice en capítulo 11 de Oseas, versículos 1 al 4. Cuando Israel era niño, dice el Señor, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tantos más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Wow, hermanos. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor. Y fui para ellos con quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. ¿Quién puede demostrar ese inquebrantable amor? Solamente el Señor. Solamente el Señor puede darnos esa clase de amor. Lo estamos viendo aquí en esta preciosa historia del profeta Oseas, que Dios está restaurando esta relación debido al inquebrantable amor que Él tiene. Pero no solamente vemos esto en el capítulo 11, sino también vemos a Dios quebrantado, a Dios destrozado por tremenda infidelidad. Versículos 8 y 9. Dios es movido por su misericordia y su compasión y perdonará al hijo que ama. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Hermanos, Dios está quebrantado. Dios está destrozado por la infidelidad del pueblo. Pero este Dios de amor dice, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte, hijo mío? Mi corazón se conmueve dentro de mí. No ejecutaré, versículo 9, el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Él, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Dígame usted si nuestro Dios no es amoroso y misericordioso. ¿Qué tal acto de amor? Hermanos, este es el inquebrantable amor de Dios. Este es el incomparable amor de Dios que tuvo por su pueblo, pero también que lo tiene
por ti y por mí. En el capítulo 14, Dios llama a Israel a arrepentirse y volverse a su Dios. Versículos 1 y 2 del capítulo 14 le dice, llamando a su hijo: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Qué preciosa historia de amor estamos contemplando, mis hermanos. Qué preciosa promesa de Dios. Él les promete restaurarlos, versículo 4. Yo sanaré su apostasía y los amaré generosamente, porque ellos son sus hijos amados. Hermanos, Dios nos amó de esa forma. Él dice: yo sanaré su apostasía, yo sanaré tu infidelidad y te amaré generosamente. ¿Por qué? Porque ellos son sus hijos amados. Israel es el hijo amado de Dios y Dios es fiel a su pacto. Pudiendo quebrantar ese pacto, Dios decide buscarlos, restaurar el pacto, perdonarle su infidelidad y amarlos generosamente. Pero después, en los versículos 5 y 7 del capítulo 14, Dios promete una restauración gloriosa. No solamente les dice que te voy a amar y te voy a perdonar, sino que les está diciendo también: te voy a restaurar completamente. Él les dice que el nuevo y restaurado Israel iba a ser como un árbol frondoso, versículos 5 al 7, donde este árbol va a ofrecer, no solamente va a ofrecer sombra y fruto, sino que también iba a ser de bendición para ellos mismos y para todas las naciones. Demostrando que no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer por sí mismos, sino que tienen que depender única y exclusivamente del poder sanador, del poder restaurador de Dios, demostrando en su inquebrantable amor y misericordia que tiene por ellos. Esta es la extraordinaria historia de amor de Dios para con Israel. Reflejado detrás de esta imagen entre el matrimonio entre Oseas y Gomer. Reflejado posteriormente entre el matrimonio entre Cristo y su iglesia. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que Dios tiene un amor incomparable. Hermanos, el matrimonio entre Oseas y Gomer simplemente refleja ese inquebrantable amor que Dios tiene por la humanidad. Aún a pesar de su infidelidad constante, aún a pesar de que su iglesia, su esposa, la iglesia, se entrega y se prostituye una y otra vez hacia el pecado, Dios es fiel a su pacto, perdonándonos, buscándonos, limpiándonos de toda maldad. Dios nos demuestra su disposición para perdonar y restaurar a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe, como lo hizo con su pueblo.
Esto nos demuestra también el compromiso incondicional y constante de Dios procurando restaurar y reconciliar a su esposa consigo mismo. Pero ¿qué otra enseñanza encontramos aquí en este precioso libro? Que el pecado, hermanos, trae consecuencias para la vida. Hermanos, Dios quiere que su pueblo conozca y experimente su amor de una manera íntima y relacional. Como dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pues Dios quiere que le conozcamos y que desarrollemos con Él una relación íntima, porque Él quiere transformar nuestros corazones y nuestras vidas para responder a Él en amor, de la misma forma que Él responde en amor para con nosotros, en un amor restaurador, en un amor misericordioso, en un amor que no tiene comparación. De la misma forma como Israel y su pecado les trajo mucho sufrimiento a ellos, consecuencias nefastas, entregándose una y otra vez a su idolatría y perdiendo, y una pérdida moral continua. Números capítulo 14, versículo 18 nos dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios es un Dios de amor, pero como ama, tiene que castigar el pecado. Así como demostró su fidelidad con su pueblo, si usted está aquí esta mañana o esta tarde ya, estamos aquí adorando al único Dios verdadero, es solamente por su gracia y su misericordia que tuvo para con nosotros. Si nosotros estamos aquí, es exclusivamente por la fidelidad de Dios a su pacto para con nosotros. Si nosotros estamos aquí y pensamos que estamos aquí por el simple hecho de que nuestras propias justicias delante del Señor nos permiten mantenernos firmes, pues hermanos, estamos equivocados. Porque el pecado trae consecuencia para la vida. Y eso es lo que vemos también en esta historia. Pero también, ¿qué es lo que aprendemos cuáles son las lecciones del libro del profeta Oseas? Que no debemos aferrarnos al pasado que nos condena. Que tus pecados pueden ser perdonados porque Dios es grande en misericordia. Oseas capítulo 14, versículo 9, termina de esta forma. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. El profeta Oseas está llamando a una respuesta, está llamando a que a sus lectores a reflexionar. Él busca que el pueblo comprenda que ellos no están condenados por su pasado, así como el pueblo de Israel, que les demostró que desde el principio ellos fueron infieles al pacto, sino que Él revela cuál es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios en este libro vemos que es un Dios
amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Salmo 103:8 nos dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, compasivo y clemente. Ese es el Señor que adoramos, mis hermanos. Ese es el Señor que una y otra vez es fiel a su pacto, a pesar de nuestras infidelidades. Y finalmente, encontramos que Dios nos invita a una relación de compromiso y fidelidad exclusivamente con Él. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de este libro del profeta Oseas. Su propósito final es demostrar que su deseo es salvar a su pueblo, perdonarlo de sus pecados. ¿Y dónde vemos esto también? El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si pensamos que separados de Dios podemos hacer algo, hermanos, no podemos hacer nada. Vamos a ser como aquel pueblo de Israel que se entregó una y otra vez a su pecado, una y otra vez a su pecado. Pero nos está demostrando a través del libro del profeta Oseas, que Él nos está invitando a una relación y compromiso de fidelidad a Él. Un compromiso, el mismo compromiso inquebrantable que Él tiene, demanda también de su pueblo. Y aquí encontramos esperanza en esta palabra del Señor Jesucristo. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, el Evangelio nos da esperanza. Por lo tanto, Cristo nos trae esperanza, no solamente para aquellos que no lo conocen, sino para aquellos que lo conocemos. Él nos da esperanza, mis hermanos, de que podemos permanecer fieles a su pacto si permanecemos en Él. Por eso es que no quiero concluir, hermanos, este mensaje sin llamar a todo el pueblo de Dios a restablecer su pacto con su Dios, a realmente comprometerse en fidelidad al único Dios verdadero, por medio de Jesús, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y precisamente ese tipo de invitación y compromiso, Dios quiere que le conozcamos, pero que no lo conozcamos de forma intelectual, sino a través de una relación. Dios mismo proveyó el medio, Jesucristo. Y si usted está aquí este día y todavía no ha conocido de ese Salvador, pues usted está como aquel pueblo de Israel, entregándose una y otra vez a su pecado. Entregándose una y otra vez a su pecado, porque desconoce quién es Dios. Hoy se le está presentando al Dios de las Escrituras. Aquel Dios que no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino aquel que se despojó de sí mismo. Aquel que se humilló a ser semejante como usted y yo. Aquel que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para humillarse a
ser como uno de nosotros. Porque ese es el carácter de el Dios que nosotros adoramos. Y que Él nos invita a desarrollar una relación con Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en el medio que Él ha provisto, el Señor Jesucristo, que Él una y otra vez invita: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Vengan a mí, yo les daré descanso. El que viene a mí, yo no les echo fuera. Él nos está llamando a poner plenamente nuestra confianza en Él, no en las alianzas políticas como Israel, que confió en esas alianzas políticas, pero ¿cómo terminó? Completamente traicionado y destruido. No es a través del poder militar que se puede conseguir paz. No es a través de una posición económica ni intelectual, sino solamente a través de Cristo podemos encontrar paz que nuestra alma anhela. Y así, mis hermanos, el profeta Oseas nos demuestra el inquebrantable amor de Dios. Vamos a él en oración. Padre, estamos este día delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por ser infieles a tu pacto, por una y otra vez comportarnos como el pueblo de Israel, comportarnos como aquel que se entregó una y otra vez, traicionando su pacto. Señor, perdónanos. Y que sea este día el inicio, Padre, de un compromiso serio y real de parte nuestra para contigo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero tú nos muestras que el medio a través del cual nosotros debemos confiar en ti. Verte a ti e ir hacia ti. Señor, que este sea nuestro deseo diario y constante de cada uno de tus hijos. Pero también te pido por aquellos que han escuchado este mensaje y que todavía no tienen ese tipo de relación que tú demandas. Te pido para que seas tú quebrantando su corazón y que puedan apreciar tu inquebrantable amor, misericordia y compasión que tú nos ofreces a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite que tu iglesia, Gracia y Verdad, vivamos en gratitud a ti por tu obra gloriosa y misericordiosa manifestada en la cruz, enviando a nuestro Salvador a morir en nuestro lugar. Pero también, Señor, ayúdanos a comprometernos seriamente contigo, también a través de Cristo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor. Amén.